Buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia en sus casas. Eh, el día de hoy les traigo un video explicando un ejemplo de un circuito RLC, tanto su forma analítica como también su simulación en multisim, que lo vamos a ver al final ya. ¿Para qué la simulación en multisim? Una, porque se les pide la tarea, entonces para que ustedes sepan usarlo, como también para que ustedes mismos puedan comprobar los ejercicios que están haciendo ustedes ya en sus casas. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Nos dice, para el siguiente circuito, encontrar las condiciones iniciales del capacitor e inductor en t igual 0, plantee la ecuación diferencial que modela el comportamiento del circuito con respecto a la corriente del inductor. Esto es importante con la corriente del inductor, porque fácilmente se la pueden haber pedido en función del voltaje del capacitor, ¿ya? Esta vez la piden en la corriente del inductor. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras ecuaciones tenemos que dejarlas en función de la corriente del inductor, ¿ya? Y dice, calcule la corriente del inductor para t mayor a 0, ¿ya? Todo este ejercicio, ya sea de primer orden o de segundo orden, se parte en la misma forma. Primero necesito determinar mis condiciones iniciales, tanto del inductor como del capacitor. Entonces, acá tienen tres posibilidades. Una es que no les digan nada de las condiciones iniciales, tengan que calcularla ustedes. Que les digan que el circuito está descargado por completo. Entonces, ustedes asumen condiciones iniciales nulas, que son cero. O que le digan explícitamente el voltaje en el capacitor en cero vale X volt. Y lo mismo, la corriente del inductor en T igual 0 vale X ampere, ¿ya? Tienen esas tres posibilidades. En este caso, como no se las dan, ustedes tienen que calcularlas. ¿Cómo se calculan? Siempre se hace igual, ya sea de primer orden o segundo orden. Ustedes tienen que analizar el circuito para T menor a 0, ¿ya? Entonces tienen que ver cómo funcionan los interruptores, cómo funciona el circuito cuando T es menor a 0, ¿ya? O sea, en este caso es antes de que ocurra cualquier acción con los interruptores. Entonces, antes de que ocurra algo en S1 se encuentra cerrado. ¿Por qué? La flecha me lo indica, porque la flecha me dice que en 0 se abre el interruptor, ¿ya? Y lo mismo con S2, me dice que en 10 milisegundos se cierra el interruptor. Entonces, para t menor a 0 tenemos que S1 está cerrado y que S2 está abierto, que es lo que dice acá abajo. Y además ustedes tienen que asumir que el circuito ya se encuentra cargado por completo, tanto el inductor como el capacitor. Entonces ustedes saben que un inductor cargado es un cable y un capacitor cargado es un circuito abierto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se replica acá? Que dice, el circuito se encuentra en régimen permanente. ¿Ya? Régimen permanente es que estuvo demasiado tiempo conectado con tal que el inductor y el capacitor se han cargado por completo. ¿Ya? Como les dije, un inductor cargado es un cable, cortocircuito, y un capacitor es un circuito abierto. Ustedes saben que la corriente siempre va a buscar el camino más fácil para circular. Y en el circuito el camino más fácil que tiene es el cable. ¿Por qué el cable? Porque el cable tiene resistencia nula, prácticamente. Obviamente en la realidad un cable tiene resistencia, pero en consideración a R1 es despreciable. Tanto resistencia cero. Entonces como tiene resistencia cero, toda la corriente de la fuente I1 va a circular por el cable. Es decir, los 25 mA. Entonces tienen que el IL de 0 es igual a 25 mA. ¿Ya? Y acá como tienen que el capacitor está en paralelo a un cable, el voltaje del capacitor es cero, porque está en paralelo a un cable, ¿ya? Y eso es lo que está replicado acá abajo, ¿ya? Esto de cero menos y cero más, lo que quiere decir es que no pueden ocurrir cambios bruscos de un instante a otro en un inductor con un capacitor, ¿ya? Se oponen a estos cambios bruscos. Se obliga que en el límite de cero menos sea igual al límite de cero más, ¿ya? Sí o sí. Una vez que obtuvieron las condiciones iniciales, tanto del inductor como del capacitor, comienzan a analizar el circuito para t mayor a 0. Para t mayor a 0 tenemos que está la presencia de dos interruptores que se accionan en distinto tiempo, por lo tanto tengo distintos intervalos de trabajo. Entonces mi primer intervalo es cuando, y voy analizando de a uno. Mi primer intervalo es S1, que S1 se abre en t igual 0 y no hay ninguna otra interacción de interruptores hasta los 10 milisegundos. Entonces mi primer intervalo es de 0 a 10 milisegundos.
¿ya? Y dibujan el circuito. Entonces se analiza el circuito para t entre 0 y 10 milisegundos, es decir, S1 se abre y S2 aún permanece abierto porque no se ha tocado, y el circuito queda así, los tres elementos en paralelo. Como los tres elementos están en paralelo, se tiene que sus tensiones son iguales. Ya recordar que la tensión en el inductor está dada por esta fórmula y la corriente del capacitor está dada por esta fórmula. Y como se encuentra todo en paralelo, defino mis corrientes. Ojo, yo me definí estas corrientes, ¿ya? Yo definí estas corrientes, por lo tanto esto se me polariza así, porque son elementos pasivos, recordar. Todo esto así, entonces son todas estas tensiones BL, BC, BR. Nunca olvidar el sentido de la corriente que ustedes se asignaron y qué implica en la tensión que ustedes se hayan asignado esa dirección de corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me doy estas corrientes, sí o sí mis tensiones están dadas por esto, porque estoy trabajando respecto a las corrientes que yo definí. ¿Ya? Yo definí todas entrando hacia el elemento. ¿Ya? Fácilmente podría haber dado vuelta a una si yo quería y todo. Pero usted tiene que respetar eso luego en las ecuaciones. Entonces, en este caso tengo que todas están saliendo de este nodo. Todas están saliendo de ese nodo. ¿Ya? Recordad que claramente todo esto es el mismo nodo. ¿Ya? Pero para que lo vean de una forma gráfica como un punto. Entonces, realizamos. Lo más fácil, está todo en paralelo, realizar un LKC. Se realiza un LKC y tengo que la corriente del inductor, como está saliendo, todas las que salen son igual a las que entran. En este caso, todas salen, se suman, e igual a, no entra ni una, igual a 0. ¿Ya? Como está igual a 0, se tiene que una E2 que su solución es única. Me refiero a que no tiene que ser la solución de homogénea más particular, ¿ya? Es más corta. Entonces luego comienza el juego de ecuaciones. Como queremos dejar todo en función de IL, no se toca. Y C, ¿qué conozco de IC? Que IC es C por la derivada del voltaje en el tiempo. Listo, acá. Y tengo que, como son todas las tensiones iguales, tengo que IR es igual a BR3 dividido en R3. Pero como BR3 es igual a BC igual a BL, BL es igual a R3. BL dividido en R3 es la corriente, que es lo que se dice acá. Luego, tengo esta corresponde a esta, ¿ya? Para que no se pierdan en orden. Miento, esa no corresponde a esa. Esa corresponde a esta de acá. Ahí sí. Entonces, ¿qué dijimos? Como BL, ¿qué es BL? BL es L por la derivada de la corriente. La corriente, que es la que yo quiero que aparezca en mi ecuación, acá está, la encontré. La reemplazo. Por L, L es el valor de la inductancia. Lo reemplazo. Acá. L dividido en R3. Luego tengo que, como hice es C por la derivada del voltaje en el tiempo, la anoto, pero como los voltajes son iguales, BC igual a BL, acá es donde nace mi segunda, la de segundo orden. Tengo CL por la derivada, como ya estoy derivando una derivada, me queda la derivada de aumentando una a la potencia. Entonces me queda la segunda derivada de la corriente en el tiempo. Luego ustedes tienen que reordenar, multiplicar y dividir. ¿Por qué dividir? Porque tienen que siempre dejarla de mayor orden despejada. Entonces acá vamos a tener que multiplicar estos dos y luego dividir por toda la ecuación por esto. Y les va a dar estos números de acá. ¿Ya? Luego, ustedes recordarán que la ecuación característica de un sistema de segundo orden es esta. Y nosotros necesitamos conocer este parámetro de acá y este parámetro de acá. ¿Ya? Entonces, haciendo la similitud, tengo que 2 alfa igual a este número y omega, la frecuencia natural, es igual, al cuadrado es igual a esto. Entonces hago la igualdad. 2 alfa igual al 26.67, por lo tanto alfa es 13.33. Lo mismo con omega. Omega es 160.000, la raíz cuadrada de eso es 400. Y acá analizo quién es mayor que el otro. Tenemos que omega sub 0 es mayor a alfa, por lo tanto estamos en un caso subamortiguado o inframortiguado. Ya pueden encontrarlo de las dos formas.
Y en las láminas del profesor tenemos que cuando es subamortiguado la salida es de este tipo, ¿ya? Es posible que en algunos libros la vean como IL de T es K1 Euler menos alfa T coseno de omega D por T más K2 seno de omega D por el T, ¿ya? Esta es otra manera de expresarlo, que este coseno nace de sumar estas dos, este coseno con este seno, me da un coseno desfasado, ¿ya? Pueden trabajar la que ustedes quieran. En las láminas está expresada como está acá. Por lo tanto vamos a trabajar con esa. Pero si trabajan con esta, no está malo, ¿ya? Y el procedimiento para encontrar las constantes es prácticamente lo mismo, ¿ya? ¿Quién es omega D? Omega D lo tienen por fórmula, acá está. Como ya tiene esos dos valores, lo calculan rápidamente. Acá lo tienen. Por lo tanto, la salida es de esta forma. El alfa ya lo calculamos y el omega D lo calculamos. ¿Qué nos queda calcular? El teta y el K1. Estos son los que dependen de las condiciones iniciales, por eso son tan importantes las condiciones iniciales. Si ustedes no calculan ni una condición inicial, a lo más pueden llegar a este punto de acá. De aquí para abajo no pueden llegar. Y esto no es más que una solución, una de las tantas soluciones de una ecuación diferencial. ¿Ya? Por eso es necesario las condiciones de frontera, ¿ya? Para pararnos justo en el circuito que nosotros queremos. Entonces, para determinar el K1 y el desfase, es necesario conocer las condiciones iniciales, tanto del inductor como su derivada en el tiempo. Ya, para calcular la de su derivada, ¿qué conocemos? Tenemos que BL es igual a L de IL en dt. Entonces, acá aparece la derivada. Entonces, ¿qué quiero saber yo? ¿Cómo se comporta el voltaje en cero? Que es donde yo quiero calcular mi condición inicial. ¿Qué conozco? Como estoy trabajando en este intervalo, sé que sus tensiones son iguales. Y en otro intervalo da lo mismo, porque como están en paralelo, sus tensiones sí o sí son iguales. Entonces, como BL de 0 más es igual a BC de 0 más, es igual a L por D y L en 0 más en dt. Yo B0 de más lo conozco, que fue lo que calculamos al principio. En este caso dio que era 0, pero en algunos otros casos puede que esto le dé un número. Y a darle un número usted tiene que calcularlo. ¿Ya? Simplemente eso. En este caso dio fácil que era 0. ¿Ya? Luego 0 por ampere en segundo. Luego ustedes reemplazan en las ecuaciones. Y L de 0, todo lo que tenga T igual a 0, me quedan solo estos dos factores. Y eso es igual a la condición inicial. Primera ecuación. La segunda ecuación, bueno, ya acá despejan el K1, ya si quieren. Y la segunda ecuación nace de derivar el I de t en el tiempo. Entonces, si ustedes derivan esta ecuación de acá, esta ecuación de acá, la derivan en respecto al tiempo y les va a dar esto. ¿Ya? Esto de acá. Luego eso lo reemplazan todos los t por 0 y llegan a esta expresión resumida de acá. ¿Ya? Y acá pueden hacer el juego que ustedes quieran. Yo factoricé por K1 y dividí por K1 porque como está igual a 0, no me importa. La única restricción que me puse fue que K1 sea distinto de 0. Entonces me saqué una constante que no quería. Y acá fácilmente puedo pasar el seno hacia el otro lado. Entonces me quería menos alfa coseno de teta es igual a seno de teta por omega d, ¿cierto? Entonces el omega d lo paso dividiendo y el coseno lo paso dividiendo y me queda menos alfa en omega d es igual a el seno de teta dividido en el coseno de teta. Y seno dividido en coseno es tangente, que es lo que tengo acá. Y luego reemplazo los valores. Bueno, y para obtener teta es tangente a la menos 1, el arco tangente de esta fracción de acá. La reemplazo y la obtengo. Yo siempre anoto este número en radianes. Nunca lo anoto en grados porque en radianes sé que dentro del argumento del seno tengo que trabajar todo en radianes, entonces prefiero dejarlo en radianes desde antes, ¿ya? Si no, si lo dejo en grado tengo que tener presente que cualquier operación que yo quiera realizar dentro del argumento, primero los grados tengo que pasarlo a radianes, ¿ya? Por eso la dejo en radianes de inmediato. A mí me acomoda más. Luego, como calculé el teta,
el K1 lo calculo con la primera ecuación que obtuvimos. Y ahí se obtuvieron las dos constantes. Entonces finalmente se tiene que la corriente del inductor está dada por esto. ¿Ya? Recuerden, esto es importante, que identifiquen el intervalo donde están trabajando o donde esta ecuación es válida. Esta ecuación es válida para ese intervalo. ¿Ya? El intervalo que nos queda por revisar es para t mayor a 10 milisegundos, que es cuando se acciona el otro interruptor. ¿Cómo se acciona el interruptor? Cerrándose. Y este ya permanece abierto, por lo tanto esta rama de acá se desconecta, ¿cierto? Entonces me queda solo esta. Se me conecta una nueva rama que contiene una fuente de voltaje, por lo tanto vuelvo a añadir energía al circuito. Recordando que el inductor posee una condición inicial nueva que debo calcular. Entonces, este es el circuito que nos queda. Como estos dos están en serie, puedo realizar un cambio de fuente para que me quede todo en paralelo y así sea más fácil. ¿Ya? Que es lo que marco acá. Ustedes acá pueden añadir otro paso que sea reducir esta resistencia con esta resistencia. También, ustedes lo ven cómo lo hacen. Primero, deben encontrar las condiciones iniciales para este circuito. Para obtener estas, se debe evaluar el circuito justo antes que S2 se accione. Es decir, en este caso, que justo antes que S2 se cierre. ¿Y cuándo se cierra? Para el periodo entre 0 y 10 milisegundos, donde yo ya tengo su ecuación, por lo tanto puedo evaluar en el tiempo que yo quiero, que sea mi nuevo T0, por decirlo de alguna forma, mi nueva condición inicial parte en 10 milisegundos, entonces reemplazo con 10 milisegundos. ¿Ya? Entonces, como acá no lo tengo en grado, puedo llegar a reemplazar el número, ¿ya? Por eso lo dejo en radianes, porque sé que omega d por t me da radianes, radianes menos radianes puedo. En cambio, si esto lo tuviera en grados, sería radianes menos grados. Entonces, eso no es compatible. Y si ustedes llegan y anotan ese número en la calculadora, le van a dar resultado erróneo. Que aquí es donde fallan todos. No ponen el ángulo en radianes. ¿Ya? Y tampoco ponen la calculadora en radianes. ¿Ya? Ahí es donde fallan todos siempre. Entonces, basta con que reemplacen. Si reemplazan correctamente, llegan a este número. Y la derivada, lo mismo. Yo calculé el IL de t en dt. Acá está. IL de t en dt. Este valor lo conozco, este valor lo conozco, este valor lo conozco, el tiempo que quiero lo conozco. Y reemplazo. Que acá está. Dato, 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 el tiempo. Dato, el tiempo, dato, 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 el tiempo que quiero, el dato, tiempo y el dato que yo tengo ya. Entonces, llegar y reemplazar números. Recuerden, todo en radianes y van a llegar a estos números de acá. Una vez que esas obtienen las condiciones iniciales, se busca la ecuación del circuito. Como todo está en paralelo, es igual que el caso anterior. Solo que se añade una resistencia. Y si ustedes hacen el paso de reducir las dos resistencias, les queda el mismo ecuaciones que el caso anterior. Solo que cambian los números. Pero es el mismo procedimiento. Las corrientes, esas corrientes las expresan sus voltajes, como son todos sus voltajes iguales. Aparece la deriva de segundo orden. Luego de reemplazar todos los números y despejarla de mayor orden, se llega a esta ecuación de acá. Ustedes en la prueba siempre deben expresar esta ecuación con estos números, con los números ya calculados. No pueden expresarlos con letras y dejarlos generalizados. Siempre tiene que ser siempre con los números del circuito, ¿ya? Para que sea la ecuación de segundo orden que rige el comportamiento de ese circuito. ¿Correcto? Luego de eso, como no está igual a 0, la solución de esta ecuación diferencial es de la forma homogénea más particular. ¿Ya? La homogénea ya todos saben calcularla, que es la que vimos anteriormente. Donde se debe llegar al polinomio característico, saber si es subamortiguado, infraamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Y la particular es a lo que tiende el sistema una vez ya cargado. ¿Ya? Primero vamos a calcular la solución particular. ¿Ya? Acá tiene una explicación más o menos conceptual de cómo calcularla para estos circuitos. Dice, para la solución particular se tiene que el valor final al cual la solución particular es el valor final al cual tiende la corriente. Acá decía decir tiende. Tiende la corriente del inductor, es decir, cuando se encuentra completamente cargado.
analizar el circuito para t mayor a 10 segundos, que es acá. Si ustedes asumen que esto está cargado, omitan el inductor se transformaría en un cable, ¿cierto? Y esto en un circuito abierto, ¿cierto? Nuevamente, una fuente de corriente, la corriente busca el camino más fácil, esa corriente va a buscar pasar por el inductor porque se comporta como un cortocircuito. Entonces, la particular va a ser el mismo valor de una fuente de corriente, ¿ya? Entonces serían los 20 miliamperes. Si ustedes no hacen el cambio de fuente y lo tienen con una fuente de tensión, lo mismo. Acá imaginan un cable y saben que la corriente que ejerce esa fuente va a circular, va a llegar a este nodo y va a haber un cable, un circuito abierto, resistencia infinita y una resistencia finita de 150. Y acá no ve resistencia, por lo tanto decide irse toda por acá. Entonces tendrían que calcular la corriente, que sería los 5 dividido en 250, que es lo mismo que realizar el cambio de fuente. ¿Ya? Llegan al mismo resultado. ¿Ya? Pero si no les convence, una forma algebraica de calcularla con números es remontarse a ecuaciones diferenciales. Al ser un sistema estable, se tiene que la salida, siempre que es un sistema estable, la forma de la salida tiende a la forma de la onda que alimenta el circuito, la forma de entrada. Para nuestro caso, la entrada corresponde a una fuente de corriente continua, por lo tanto es una señal de tipo constante. Por ende, la salida va a ser también una constante. ¿De qué valor tengo que calcularla? ¿Ya? Entonces, como la solución particular, en su nombre lo dice, es solución de la EDO, esta debe satisfacer la EDO, porque es solución. Entonces, como es solución, debe cumplir esta ecuación de acá. Como ILP es constante, ¿por qué es constante? Porque la entrada al sistema es constante, las derivadas de un número constante son 0. Por lo tanto, esta se me hace 0 y esta se me hace 0. Y me queda solo esto. Entonces, ILP es los 3200 dividido en 160.000. Y eso da 20 mA. Es lo mismo que dije anteriormente. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen la particular, trabajan con la homogénea. La homogénea es igualando la de 2 a 0. ¿Ya? Y háganse el mismo circuito. Tienen esta ecuación, buscan el polinomio característico, buscan alfa, ¿cierto? Buscan omega, son omegas distintos al anterior. Y el alfa de igual es distinto. Bueno, el omega en este caso es igual, pero el alfa cambia. Y vuelven a analizar, omega es mayor que alfa, por lo tanto, vuelve a ser subamortiguada. ¿Con qué valor tengo que calcular? Que un K2 nuevo y un teta 1 nuevo, ¿cierto? Omega D es igual al anterior. Y la salida de esta forma. La salida de esta forma, que esto de acá es el I de L homogéneo, homo, y el de acá es el particular. Nunca se olviden del particular, siempre se le olvida y calculan la constante mala. La constante K2 y teta, o ya sea el número que ustedes tengan, debe incluir la solución particular porque dependen de la corriente del inductor en su forma completa. ¿Ya? Y aquí otro paso, otro dato importante, es que como ustedes están trabajando para T mayor a 10 milisegundos, ustedes tienen que hacer el desfase del T, del tiempo. Como todo parte de nuestro T0, yo si quiero hacer válida esta ecuación junto con la otra, que es la que me piden de para T mayor a 0, tengo que realizar el desfase correspondiente. Esta ecuación comienza a regir cuando cumplen los 10 milisegundos, es decir, se le realiza un desfase temporal de 10 milisegundos, que es 0.01. Por eso se le añade en el T el desfase. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan un interruptor que se acciona después de 0, para la ecuación final tienen que desfasar en el tiempo esa ecuación. ¿Por qué? Una vez que yo acá, se lo van a ver acá abajo, miren. Como yo quiero determinar las constantes y mis constantes dependen de mi condición inicial en qué punto lo calculé? En 10 milisegundos, ¿cierto? Entonces como lo calculé en 10 milisegundos me va a dar 10 milisegundos menos 10 milisegundos, 0, mi condición inicial. ¿Ok? Siempre tienen que tener en consideración eso. Si un interruptor se acciona después de 0, en la ecuación final, al tiempo le agregan el desfase en el momento en que el interruptor se accionó. ¿Ya? Y nunca olviden la particular. Siempre se olvidan de la particular, calculan todas estas constantes malas,
tienen el ejercicio al final malo y pierden puntos por solo no agregar una particular. ¿Ya? Entonces acá calculamos el K con la particular. Y mira, esta ecuación de acá. En la derivada la particular da lo mismo porque la derivada de un número es 0. Entonces acá no cambia mucho. ¿Ya? Pero en este caso no está igual a 0, está igual a un número. Entonces ya no es tan trivial como antes. Entonces, ¿qué hice yo? Como tengo el K2 despejado, donde están los K2, reemplacé por menos 0.03, 488 dividido en coseno, lo reemplacé. Coseno con coseno se me van, asumiendo que el coseno es distinto de 0. Coseno de teta 1 distinto de 0, puedo realizar esta operación. Y el seno dividido en coseno me da tangente, y esto es multiplicar dos números, ¿no? Luego tento tangente a la menos 1 de la operación, lo dejo en radianes. Reemplazo en K2. Y finalmente, la corriente del inductor está dada por las constantes que calculé y se reemplazan en el circuito. Siempre considerando el desfase temporal que me produce el inductor. Por lo tanto, nuestro IL de t se divide, para t mayor a 0, se divide en dos intervalos, ¿cierto? El IL de t, no voy a anotarla, se divide en 2. Este es 0, t, 10 milisegundos, ¿cierto? Y este es para t mayor a 10 milisegundos. Si acá añaden el menor igual, acá no puede ser. Ya ustedes deciden dónde lo añaden. Da lo mismo eso. ¿Ya? Y acá va la primera que calculamos y acá esta al final. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber. Este es uno de los casos más complicados y se complica en esta parte de acá, que es el cálculo de las constantes. ¿Ya? Porque se le olvidan esos detalles de tener la calculadora en radianes, el ángulo en radianes, no olvidarse de la particular, pero el resto hacia arriba es todos los ejercicios lo mismo. Los de segundo orden lo único que tienen es que son más largos nomás, pero las ecuaciones se encuentran de la misma forma, realizando LKC, LKB, mallas, nodos, Thevenin, cambios de fuente, todo lo que ustedes vieron en la primera parte, lo pueden ocupar para estos circuitos. ¿Ya? Si ven que es conveniente realizar un Thevenin entre los terminales, por ejemplo acá ustedes pueden realizar un Thevenin, voy a borrar un poco para que no sea tan engorroso. Pueden calcular el Thevenin en estos terminales de acá, tomando como carga esto, toman como carga esto. Entonces ustedes hacían un circuito que sea la fuente, la resistencia, mi caja gigante, que mi caja está adentro, están estas dos cosas, y la otra resistencia. Entonces calculo el Thevenin acá. Si ustedes lo facilitan. A mí me facilitaba harto realizar Thevenin. Siempre trataba de buscar un Thevenin. Se los recomiendo como tip. ¿Ya? Y ahora vamos a ver en Multisim cómo simular estos circuitos. Ya yo lo tengo acá ya simulado. Acá. Lo ideal sería encontrar que en Multisim yo haga el circuito tal cual lo tengo en el papel, apriete dos botones y me cambien los interruptores como yo quiero y me configure las condiciones iniciales, pero lamentablemente Multisim no lo hace. ¿Ya? Entonces van a tener que analizarlos por parte. Entonces ya todos deben saber que los elementos se encuentran acá, en Place, en Componentes, y acá está todo. En Source tienen todos los tipos de fuentes, de tensión alterna, tensión continua, tienen la tierra, ¿ya? Tienen señales de voltaje de señales, de alterna, en AM, en bipolar, en de reloj, por pulso, por escalones. Tienen las de corriente continua, corriente alterna, corriente continua. Tienen las fuentes controladas, que son estas de acá, controlada por corriente. Una fuente de voltaje controlada por corriente. Una fuente de voltaje controlada por voltaje. Cosa que da en el dibujo. Es igual al del papel. ¿Ya? Acá tienen todos los interruptores. Se encuentran en Basic. Tienen los switch, que son los interruptores. Este es el que deben usar. Tienen transformadores, tienen inductores, tienen capacitores, tienen resistores. ¿Ya? En potenciómetros tienen todo. ¿Ya?
Eso es pegar, copian los elementos, los pegan, doble clic y los configuran. Le ponen el nombre que quieren y el valor que quieren. Y en el caso del inductor, le pueden en valor, le ponen el valor de la inductancia. Y si necesitan poner la condición inicial, se la habilitan acá. Y le ponen el valor que necesitan. ¿Ya? Recuerden que en Multisim sí o sí necesitan poner la tierra, así que la tienen que conectar. Para simular, se van a este apartado de acá y van a tener que, dice el signo play, pausa, stop, y acá les va a decir interactuar, les va a decir a ustedes. A mí me dice transiente porque ya tengo configurado esa medición. Entonces, acá están todos los análisis y simulaciones. Tienen DC, tienen en puntos de operación en continua, tienen un barrido de frecuencia en alterna y el transiente, que es el transitorio, que es el que queremos definir nosotros. Entonces le dicen en qué tiempo parte en cero, las condiciones iniciales definidas por el usuario, el tiempo ustedes lo van a tener que estimar al tanteando, ¿ya? Para circuitos de primer orden les recomiendo que pongan 5 tau. Calculan el tau de su circuito y lo ponen por 5. Ya acá más o menos con 0.5 segundos me va a dar para que se note la curva. Si ustedes le ponen mucho, le ponen 2 segundos y ven que al simular les tira una línea, quítenle tiempo, porque que les tire la línea quiere decir que el transitorio es muy corto. Entonces le ponen menos segundos hasta que vean el transitorio. Y en output tienen todas las salidas. Las que muestra por defecto son las salidas de todas las corrientes, son fáciles de identificar. Bueno, las potencias, más fácil aún. Y los voltajes. Los voltajes es un poco más complicado. ¿Qué les recomiendo yo? Que ocupen las puntas de prueba. Por ejemplo, pongo la punta de prueba acá. Y yo cuando voy a transiente o a simular, en salidas me va a salir... No me salió. Sí, acá está. ¿Ven? Dice PR1. Que PR1 es el nombre que está acá. A ver si lo logran ver. A ver si lo logran ver. Le voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. ¿Ven? Dice PR1. Entonces yo me voy a simular y me mostró al tiro la salida PR1. ¿Ya? Lo mismo, si pongo un amperímetro, me dice PR2. Va a salir corriente PR2. ¿Ya? Entonces si quieren saber en un elemento, pongan una puntas de prueba. ¿Ya? Recuerden, la corriente se llega y se pone. Y para la corriente o sea, para el voltaje tienen que ocupar el más menos, para que lo aíslen al elemento que ustedes quieren. ¿Ya? Porque está la otra que es solo el voltaje, pero este voltaje me toma la atención de ese nodo respecto a la tierra que yo definí. Entonces, si llegan a tener varios elementos en serie, le va a tomar la atención de la suma de todos esos elementos. Para evitar eso, ponen el que aísla. Yo pongo el positivo y el negativo. Y el nombre es PR1. Fácilmente se lo pueden cambiar. PR1 y le cambian el nombre. ¿Ya? En este caso no es necesario la punta de prueba porque me pide la corriente del inductor. Y la corriente me las da al tiro por defecto. Entonces les va a salir así y ustedes buscan la que quieran. Inductor. Y le damos a Run. Y acá le pueden cambiar el color al fondo. Para la tarea, ustedes pueden venir acá. Y donde dice general, le pueden cambiar el color. Y acá donde dice width, que sería como el espesor de la curva, se lo aumentan para que sea más bonita. Y le muestra la curva más gruesa ya. Se van a edit, le ponen copy al gráfico que de copiar y lo pegan directamente en el Word, ¿ya? Para que no se hagan drama con las simulaciones. Y acá le cambian el color, ahí arriba. Y un pulsor que muestre los valores, acá lo tienen. Entonces, este es de 0, este es para t menor a 0. Todo este transiente a mí no me interesa, a mí me interesa el valor final, ya que es cuando se encuentra cargado. ¿Ven? Acá tienen todo el transiente que sería la homogénea,
¿Qué es lo que calculan ustedes? Subamortiguado, inframortiguado, sería todo esto, todo este coseno, 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 hasta que el coseno desaparece. Desaparece también en la exponencial. El coseno desaparece porque la exponencial hace que sea cero. Y se mantiene a mi particular, que sería mi constante. Nosotros dijimos que la condición inicial para t menor a 0 era de 25. Y ahí si se van acá, yo estoy moviendo el x2. ¿Ya? Al azar, pues aquí está el cursor 1, yo pesqué el 2. Entonces me voy al 2. Voy al 2 y acá en el transiente. Veo que marca 25, que es lo que nosotros calculamos. Entonces está correcto. ¿Ya? Luego, entre 0 y 10 milisegundos. ¿Ya? Acá sí hay un cambio. ¿Qué cambio? La condición inicial del inductor. Esto les debe salir así, sin habilitarse, y les va a decir 0. Ustedes lo habilitan y le ponen el número que quieren. Lo mismo, se llama transiente, y acá dice condición inicial definida por el usuario. Y le dan a Run. Lo mismo, le cambian el color. Y ven, acá tenemos todo el transitorio que nosotros calculamos. Todo el transitorio. Todo el transitorio, pero no hasta infinito. Recuerden que es solo entre 0 y 10 milisegundos. Por lo tanto, ustedes pescan el cursor acá y buscan los 10 milisegundos. Estoy moviendo el X2. Estoy en 23 mili. Ahí sí no sé si lo notan. Yo quiero buscar 10. Estoy en 10.5, 10.02. Ya. A nosotros nos dio menos 14.88. Menos 15 mili. Y acá nos da 16 mili. O sea, tenemos un error de 1 milisegundo. Ese error es netamente del cálculo y que debido a en ese tramo del transiente los cambios son muy bruscos de un instante a otro. ¿Ya? Entonces va a ser, si ustedes separan los 10.00, o sea, sería 10.00, al pulso mío con el mouse no me da, quizá ustedes sí, pero entre más cercano a 10 milisegundos, este número debería acercarse a 15. ¿Ya? Pero acá tienen un error de un mili, es prácticamente nada. ¿Ya? Entonces está correcto. ¿Ya? Entonces, vamos bien con los valores. Ya eso está diciendo que vamos bien con los valores que estamos calculando. Y finalmente tenemos esta configuración. Y acá volvió a cambiar la condición inicial del inductor. ¿Ya? Acá tienen que cambiar las dos condiciones iniciales, la del inductor y la del capacitor. ¿Ya? Ya, pero como el capacitor se encuentra en paralelo al inductor, generalmente va a ser 0. ¿Ya? En este caso no va a ser 0, pero va a ser prácticamente 0. ¿Ya? No la calculamos. ¿Por qué no es 0? Porque no se alcanza a comportar como un cable, pero va a dar en el orden de menos de los mili el voltaje del capacitor. Entonces prácticamente 0. Por eso no lo puse. Entonces cambié la condición inicial de mi inductor. Me voy a transiente. Por defecto está acá, determinar automáticamente. Ustedes no quieren eso, ustedes quieren la que usted está definida, la que ustedes se definieron. Entonces, definida por el usuario. Revisen si en la salida está la corriente, ¿sí? Y le dan a Run. Y ven, acá está el coseno, el coseno, el coseno, el coseno, la exponencial, al tener el exponente negativo, la va atenuando, la atenúa, la atenúa, la atenúa, la lleva a 0, la lleva a 0, 0, 0, 0, 0, hasta que desaparece. Y que desaparece todo y queda solo la particular. Nuestra particular era de 20. 19.99. Me voy alejando más. 20, 20. ¿Ven? Y acá en los 10 debería marcar la que yo digo. Esta va a partir en la condición inicial que nosotros le dimos. Ya, pero recuerden que como lo estamos haciendo por trozo, en el fondo, antes de todo este coseno, viene el coseno del tramo anterior, si lo quieren hacer en una pura línea temporal. Entonces sería un coseno más pronunciado y después este, que se atenúa finalmente. Como que se acoplan los dos, ¿ya? Pero basta que, si la tarea llega a aparecer o en algún lado, basta que lo hagan así, porque Multisim no les da para hacer para que de una les calcule las condiciones iniciales, se las cargue, las almacene en la memoria y le haga el gráfico bonito, ¿ya? Va a tener que hacer un gráfico por parte. Lo mismo, le hacen doble clic, le ponen en general y pueden cambiar el nombre del circuito, ¿ya? Para que les quede bonita la gráfica.
Les recomiendo que le cambien el espesor, le pueden cambiar el color también si quieren. Pueden cambiar la gráfica, la gráfica, los límites donde grafica todo, ¿ya? Para que se les vea bonito. Ustedes les dan copiar y lo pueden pegar en un Word, ¿ya? Para que tengan la gráfica para la tarea. Y eso sería todo. Recuerden que en este mismo canal se encuentra disponible un circuito de primer orden que también tiene su simulación. Ya la simulación no cambia, es lo mismo, tienen que hacer el transiente. Lo único que cambia es que tienen que conectar un capacitor y un inductor en el RLC. Así que eso sería. Nos estamos viendo. ¿Ah? Cualquier cosa me pueden escribirme a mí o a la otra ayudante. Tenemos tiempo para responderle todas sus dudas, ya. Aclárenlas. Espero que estén bien. Cuídense. Cuiden a su familia. Un saludo a todos. Nos estamos viendo.